Hoy vamos a ver la poética de Aristóteles. Aristóteles es un filósofo griego, nacido en esta gira, por eso muy probablemente cuando ustedes lean y mencionen el estagirita, y no lo mencionen Aristóteles, es Aristóteles. Lo mismo que cuando ustedes lean y digan el poeta, siempre es Homero. Suele suceder que cuando dicen el filósofo, así en general es Platón. Pero bueno, cuando ustedes lean el estagirita, es porque Aristóteles nace en Estagira en 384 a.C., es decir, nace en el siglo IV a.C. y muere en Calcis en 322 a.C., también en el siglo IV. Nosotros no vamos a ver todo Aristóteles, ni el pensamiento metafísico de Aristóteles, ni la lógica de Aristóteles. Nosotros nos vamos a dedicar solamente a la poética o a lo que nos llegó de la poética. Por eso, no se puede hablar de una estética aristotélica, pero tampoco se puede decir que Platón tuviera una estética. ¿Por qué? Porque todavía, como lo vimos anteriormente, no hay una disciplina que se llame estética. Entonces estamos haciendo el recorrido de recortar las reflexiones sobre el arte que han hecho estos filósofos. Por lo tanto, no hay una estética aristotélica como tampoco hay una estética platónica. Aristóteles no es un artista, se dice que es un naturalista, y expuso sus ideas con mucha precisión. Esta obra, o sus reflexiones sobre lo bello y sobre el arte, en realidad son consideraciones prácticas, podríamos decir, acerca de la creación artística. Y básicamente ustedes cuando lean tienen que tener presente que Aristóteles, cuando establece con precisión esos rasgos, tiene en mente Edipo de Sófocles. Ese es su modelo. Quiere decir entonces que no es a priori que Aristóteles escribe la poética o reflexiona en estos términos, sino que es a posteriori de la obra de Sófocles. Por lo tanto, esta poética, que en algún punto es normativa, por ser una poética, es en observación de lo ya escrito y no a priori de cómo debe escribirse, pero en un punto termina siéndolo. Si bien es a posteriori de Sófocles, luego queda establecida una poética aristotélica con la cual, por ejemplo, se escriben hoy programas de televisión, escritos académicos sobre la escritura dramática televisiva, sobre guiones, suelen tener un capítulo sobre Aristóteles, porque intentan seguir esas características y esas normas que dictó Aristóteles. Entonces, en un punto uno puede pensar en que habría una estética implícita, aunque no está declarada y organizada de esa manera. Poética proviene del griego poietike. Poietike. La poética no llega incompleta, por eso hace un ratito dije, bueno, lo que conocemos de la poética. No llega incompleta, no llega su origen y naturaleza. Pero se han perdido libros, por ejemplo, todas las reflexiones que hace Aristóteles sobre la comedia, las hemos perdido. Para aclarar qué tipo de escrito es, la poética es un escrito acroamático. Un escrito acroamático es un escrito dedicado a necesidades pedagógicas. Entonces, son apuntes para enseñar, la poética son apuntes para enseñar. Y se conocieron, porque los ordenó
Andrónico de Rodas, en tiempos de Sila, es decir, siglo I en Roma. Se habían perdido, estaban dispersos y Andrónico de Rodas los ordena, bastante parecido como lo conocemos hoy a la poética. El escrito acromático, se los anoté acá, si alguien lo puede seguir, es interesante también ver ese origen, porque significa aquello que se escucha con placer. Entonces, si aplica ese modo de enseñar por medio de narraciones o de discursos, un escrito acromático también es la famosa tan mentada metafísica de Aristóteles. Es un escrito acromático, pero también la lógica de Aristóteles, que quizás en algún curso de lógica siempre se ve la lógica aristotélica primero, luego la lógica matemática y se sigue. La física y la matemática de Aristóteles también son acromáticos, como también los escritos sobre ética y política. Estos escritos, destinados a necesidades pedagógicas, a la enseñanza, se distinguen de los llamados escritos exotéricos. Fíjense que tiene una X. Los escritos exotéricos son aquellos escritos destinados al público, son más elocuentes, tienen más adornos, por ejemplo los diálogos, ¿sí? Exotérico se distingue del escrito esotérico. Esa es una palabra más familiar para nosotros. El escrito esotérico es el de difícil acceso, para unos pocos, ¿sí? Adentrémonos entonces, concentrémonos, empecemos a entrar en la poética aristotélica, ya está más o menos ubicada en qué tipo de escrito es. La poética pertenece al género de la imitación, dice Aristóteles. La poesía es entendida como imitación, porque acá el arte es imitación, es arte de imitación. Hay artes que imitan por medio del color y por medio de la forma, dice Aristóteles. Pero hay artes que imitan por medio de la voz, por medio del sonido, y pensado de modo más general, la danza. Fíjense que él ya está partiendo de la imitación. Es interesante, si ustedes leyeron a Platón, fíjense y vayan notando la diferencia de posición frente a la imitación, frente a la mímesis. Qué diferente es la posición platónica respecto de la mímesis y qué diferente es esto que está diciendo Aristóteles. Después, en todo caso, lo vemos. Entonces, hay artes que imitan por medio del color y de la forma, y hay artes que imitan por medio de la voz y del sonido. Interesante también, porque Aristóteles ya se está dando cuenta de cierta importancia del ojo y cierta línea que va por el oído. Es decir, que están acá involucrados los sentidos, pero él ya está distinguiendo las imitaciones, con qué medios lo van a hacer, con qué medios van a imitar. En la poética, Aristóteles señaló, como no podemos decir que es una estética, tampoco decimos que es una teoría de las bellas artes, Aristóteles señaló que esto era el comienzo de dos errores que se estaban cometiendo. Él quería marcar la liberación de dos errores con la poética. Uno es la tendencia a confundir los juicios estéticos con los juicios morales. ¿Por qué dice esto? Porque en Platón la belleza y lo bueno están muy ligados. Allá está lo moral en lo bueno. Y también porque en el ambiente y en el mundo griego antiguo, ya lo vimos con el concepto y la noción de lo kalos kagathos, lo bello está íntimamente ligado a lo bueno. Recuerden que lo que es bello tiene que ser bueno, y lo que es bueno es bello. Y no puede
ser de otra manera. Acuérdense de esa definición que da Hipias y que da lugar a la problemática del kalos kagathos. Entonces, Aristóteles se da cuenta de este problema y está viniendo a distinguir. Aparece intentando no confundir juicios de lo bello con juicios de lo bueno. Es muy importante la distinción. Ya empezar a distinguir está sentando bases de una distinción que se va a hacer luego en el siglo XVIII. Y el otro error que él está intentando liberarse de ese error porque lo percibe es la tendencia a considerar el arte como una simple reproducción de la realidad. Eso también es importante porque ahí él se está posicionando respecto de la mímesis y de la imitación en un lugar muy diferente al de Platón. Acuérdense que en Platón la mímesis, la imitación, estaba considerada degradante. Recuerden el paradigma de la línea y recuerden cómo el arte está considerado copia de la copia o bien copia en tercer grado. Porque está la idea inteligible, la copia y luego el arte como la copia de la copia. Entonces en esta degradación la imitación pierde valor, está degradada y por eso el arte está degradado y por eso ocurre el destierro de los poetas del estado diseñado por Platón. En cambio acá Aristóteles está empezando a pensar que hay que prestar atención a esto. Hay que prestar atención a esta imitación, básicamente porque Aristóteles, si bien, claro, obviamente está influido por Platón, Aristóteles ya no va a distinguir entre dos mundos como Platón. Porque Aristóteles piensa que duplicar los mundos es complicar la explicación de la realidad. Aristóteles piensa que si ya es difícil explicar un mundo, si para explicarlo duplico y propongo otro mundo, el del mundo sensible, para explicar el de las realidades o el de las esencias, lo único que hago es duplicar el problema. Ahora tengo que explicar dos mundos. Por eso, en lugar de hablar de copias e ideas inteligibles, va a empezar a hablar en otros términos. ¿Sí? En todo caso, en términos de acto y potencia, por ejemplo. Pero no vamos a ingresar a ese mundo, si lo podemos evitar, vamos a tratar de recortar la poética, pero tiene que ver con esto, porque no va a estar pensando la imitación al modo platónico.